La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Un saludo nuevamente a todas las personas que están siguiendo este curso de Historia de la Iglesia Antigua, iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal a través de Monseñor Mario Moronta y con el apoyo de la Oficina de Prensa de nuestra Diócesis de San Cristóbal. Recordar www.diocesisdesancristóbal.online, nuestro canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal.be y además a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche en la segunda emisión, y a través de www.diariocatólico.press. Agradecer a todas las personas que se han inscrito y están siguiendo este curso de Historia de la Iglesia hoy en esta 8ª lección. Aprovecharemos estos primeros minutos de esta clase para responder algunas inquietudes, algunas preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico que han dispuesto para este curso, Historia de la Iglesia, curso1@gmail.com, todo pegado. Y nos han llegado varias preguntas que hemos recogido y queremos dar respuesta al menos a 2 de ellas. La primera dice lo siguiente: tengo una duda. En el símbolo de la fe se nos dice que Jesús resucitó al tercer día. Y además en los evangelios o en la palabra que Cristo dirige al buen ladrón, dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, para responder a esta pregunta quisiera detenerme en otro artículo del credo. Nosotros decimos que Jesús descendió a los infiernos. Y evidentemente cuando hablamos de que Jesús desciende a los infiernos, o mejor dicho, yo creo que hay que precisar, Jesús desciende hasta el seno de Abraham, que es el lugar, digamos, si cabe utilizar el término, es el lugar donde se encontraban las almas de los justos, empezando de nuestros primeros padres, pasando también por los patriarcas, los profetas, los hombres justos que en conciencia han buscado la verdad y la justicia, esperaban precisamente la redención, la victoria de Cristo en la cruz. Y eso se realiza y es lo que nos manifiesta eso que Jesús le promete al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros tenemos que recordar que el misterio de Cristo se realiza como en 2, ámbitos. Uno, en la realidad espacio-temporal. El Verbo se hizo carne en un lugar, en un tiempo, en un espacio, pero también su obra trasciende lo espacio y lo temporal, trasciende hacia la eternidad. Y justamente el término hoy, dentro del lenguaje bíblico, tiene mucho significado y muchas formas de interpretarlo. Ese hoy es el hoy victorioso de Cristo, es el hoy eterno de Cristo, es el eterno presente de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, está haciendo referencia a que, cumplido el misterio de su muerte en la cruz, Él irá al seno. Permítame utilizar este lenguaje, irá hacia ese lugar donde se encontraban las almas de los justos, el seno de Abraham, para llevarlas a la gloria del cielo, para hacerlas partícipes de la victoria de su cruz. Entonces, en este sentido, se puede entender, pero estamos hablando entonces de el seno de Abraham, que es, permítanme utilizar, un lugar que está fuera de nuestras coordenadas espacio-temporales, ¿sí? Y hace partícipe a las almas, inclusive del buen ladrón, de aquella salvación que él mismo hoy, ese viernes, aquí en nuestra tierra, se estaba realizando, ¿no? Además de esto, tenemos que recordar que se habla del tercer día, pero eso es para nosotros que vivimos aquí en el tiempo, ¿no? Donde va transcurriendo un día, 2 días, 3 días, y para nosotros un día entendemos bien que es la duración, el tiempo que dura la tierra en dar sobre sí misma, una vuelta sobre su propio eje. Son realidades nuestras, ¿no? Entonces, efectivamente,
Jesús resucita al tercer día. Jesús resucita el domingo, en el alba del domingo, resucita al tercer día para nosotros que estamos acá. Pero una vez Cristo muere, inmediatamente se produce la participación de las almas que estaban en la esperanza de la gloria futura, la participación a esa gloria que ellos estaban esperando. Y tenemos que hacer una distinción también acerca de lo que es el infierno y a qué es el seno de Abraham. En alguna parte en el Evangelio, recordemos cuando Jesús nos habla del pobre Lázaro y del rico. Lo cantamos nosotros cuando se hacen las liturgias funerarias, las liturgias que tienen que ver con los difuntos. Cómo Lázaro no estaba en el cielo, sino que estaba en el seno de Abraham. Y el rico pulón cuando muere va al infierno y había un precipicio, digamos, había una profunda división entre, y no se podía pasar, una profunda división entre el seno de Abraham y lo que sería el lugar del infierno, la separación eterna de la contemplación de la gloria de Dios y la participación del cielo. Entonces, Cristo desciende ese mismo Viernes Santo y los hace partícipe hoy, en cuanto viernes, en cuanto día, para quienes vivimos en el espacio temporal, los hace partícipe ese mismo hoy del hoy eterno de su gloria, el hoy que no pasa, del día del Señor. Entonces, es un artículo de nuestra fe que va profundizado, que va leído en contextos con otros pasajes bíblicos, que va también comprendido desde la interpretación de la Sagrada Escritura, también desde la forma como la cultura judía, la cultura hebraica comprendía el lugar de los muertos, el lugar del infierno, para poder entender. Lo que sí tenemos que tener la certeza es que en el símbolo de nuestra fe, en el credo, se manifiestan verdades que tenemos que no solamente manifestar con la boca, sino profundizar, reflexionar, contemplar, meditar, regresar una y otra vez para saber entender el sentido de lo que significan esas palabras. Y evidentemente aquí resucitó al tercer día, unido a descendió a los infiernos, nos ayuda a comprender mejor esta palabra que Jesús pronunció en Viernes Santo al buen ladrón, ¿no? Cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Y recordemos también que en los mismos evangelios, en los relatos de la pasión, se nos narra que apenas Cristo muere, apenas Cristo entrega su espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu, última palabra de Cristo en la cruz, dice que muchos muertos resucitaron y se aparecieron a muchos dando testimonio, ¿no? Entonces hay que unir toda esta visión, toda esta explicación que nos narran los hechos, nos narran los evangelios y comprender, ¿no? Espero que estas palabritas hayan dado un poquito de luz a la interrogante, ¿no? El tercer día, el hoy de Cristo, el hoy eterno de la resurrección, el hoy eterno del eterno presente de Dios, pero también el hoy, ¿no? El día en que Cristo murió, un día concreto, ¿no? En torno al año 33 de nuestra era cristiana, bajo el emperador, bajo el poder de Poncio Pilato, ¿no? Entonces, hay que recordar que, así como lo explicábamos también en la primera lección, que la iglesia, que es una realidad humano-divina, también Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y se mueve, digamos, en estas dos, digamos, categorías, en la categoría de la encarnación, la espacio-temporal, pero también en la categoría de la eternidad, ¿no? Está ese misterio de la encarnación, ese misterio también de la kenosis, en la que hay que mover las dos movernos y entender, ¿no? Aquí en la tierra pasaron 3 días, pero la resurrección, que también es la superación inclusive del tiempo y el espacio, pues está libre, es libre del pasar 3 días, ¿no? Y la acción salvífica de Cristo se realiza también aquí en la tierra, pero unida a la eternidad, ¿no? Entonces, inmediatamente apenas Cristo muere, esto se realiza, ¿no? Y es también lo hermoso, y quiero acotarlo, es lo que se realiza en la liturgia, la acción salvífica de Cristo, que es ya en la eternidad, se hace presente aquí en el tiempo y en el espacio, en la iglesia, a través de los sacramentos y de los signos sacramentales.
Bien, la segunda pregunta que nos llegaba, padre Yepes, es la siguiente. ¿Qué origen o cuál es el significado del Domingo de Minerva? Yo sé que el padre Yepes ha participado en distintas parroquias a estos hermosos encuentros. Tenemos que decir que esta hermosa devoción importantísima, que hay que promoverla, fortalecerla en todas nuestras parroquias, de esta acción pía de devoción, de amor, de adoración al Santísimo Sacramento, surge en torno a las cofradías del Santísimo. Las cofradías del Santísimo son un movimiento, un grupo de apostolado que tiene una amplia, una larga tradición ya dentro de la vida de la Iglesia, y que realizan un apostolado muy importante, el amor y el culto a Jesús Eucaristía, el especial culto a Jesús Eucaristía. Ellos como grupo de apostolado y también como movimiento, dentro de sus estatutos tienen la necesidad de encontrarse un domingo al mes y aprovechan ese domingo no solamente para hacer la reunión, sino también para participar de la Eucaristía, que por lo general es por una de las principales Eucaristías del domingo, para participar de la Eucaristía, para hacer la procesión eucarística al finalizar la Eucaristía, para cantar los himnos eucarísticos, el Tantum Ergo, las preces, y para pedir por las vocaciones sacerdotales. Y es una manifestación externa también de el reconocimiento de la presencia real de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La importancia de lo que los signos exteriores nos hablan, la forma como van vestidos esos días los cofrades, llevan su medalla, la presencia del estandarte de la cofradía, el Santísimo Sacramento que se lleva bajo palio, el uso del incienso, los cánticos eucarísticos, todo esto muy propio de la cofradía del Santísimo, que ayuda en una comunidad parroquial a reforzar el amor y la devoción y la adoración eucarística, pues se realiza en un domingo, en uno de los 4 o 5 domingos que constituyen las semanas que trae un mes, ¿no? Dependiendo si son un mes de 4 semanas o un mes de 5 semanas, esto varía. Y el término Minerva viene porque en Roma existe o existió hace muchos siglos un templo dedicado a una diosa pagana de nombre Minerva. Basta googlear por internet y buscar, ¿no? Mitología pagana, diosa Minerva, y ya encontrará usted un poco la historia de esta diosa dentro de toda la mitología. Allí en Roma existía este templo y una vez destruido y cristianizada la ciudad y Roma del imperio, se construye una basílica dedicada a la Santísima Virgen en el lugar donde existió ese templo a la diosa Minerva. Esta basílica existe hoy todavía y enfrente está la plaza de Santa María sopra Minerva. Quienes han podido participar de un viaje a la ciudad de Roma recuerdan esa plaza que tiene un hermoso elefante de mármol tallado por Bernini y sobre él un obelisco muy cerca de la zona del Panteón. Allí está esa plaza en la que desfilaron durante muchos años estas procesiones eucarísticas, procesiones muy ricas, llenas de símbolos, de signos, de significado, y que manifestaban el amor y el reconocimiento del pueblo de Dios por la presencia de Cristo en el sacramento eucarístico. Entonces, las cofradías del Santísimo que existen en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, ¿sí?, a imagen o tomando como modelo esa importante procesión que en circunstancia también de Corpus Christi se realizaba en la plaza de la Basílica de Santa María sopra Minerva, es decir, la basílica dedicada a la Virgen, construida en el lugar donde existió un antiguo lugar de culto a Minerva. Sí se realizaba, además porque esta procesión era realizada por el Papa, ¿no? Entonces tenía revestía una gran importancia, ¿no? Entonces, así como tomando como modelo esta procesión, se realizan las procesiones el domingo en que se reúne la cofradía del Santísimo, ¿no? Muy importante también para promover el amor y la devoción a Jesús Eucaristía. Bien, estas dos fueron las interrogantes que nos llegaron. Esperamos haber dado alguna luz sobre la cuestión del hoy y la resurrección y sobre el surgimiento de esta hermosa tradición muy importante de las procesiones de Santa María sopra Minerva, que no era solamente el esplendor, a veces se ha analizado esta tradición, no era solamente el esplendor
externo de la procesión, sino que precisamente los signos externos de la que se revestía la procesión hacía y manifestaba la fe, manifestaba de manera pública la fe y la devoción y el reconocimiento que hace la Iglesia de que Jesús está presente realmente con su cuerpo, su sangre y su divinidad, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en el sacramento eucarístico, ¿no? Un poco aquella misma finalidad que tiene la procesión que realizamos, que es una procesión litúrgica el día de jueves de Corpus Christi. Bien, nos detenemos en este momento y vamos a un breve corte y retomamos dentro de algún instante la segunda sección de esta octava lección del curso de Historia de la Iglesia Antigua. Este curso de Historia de la Iglesia es presentado por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Muy bien, retomamos esta segunda sección de la octava lección del curso de Historia de la Iglesia y después de haber respondido las preguntas que nos llegaron a través del correo dispuesto para recibir sus inquietudes, sus interrogantes y también sus gestos de agradecimiento por este curso, Historia de la Iglesia curso 1 @gmail.com, todo pegado. Seguiremos recibiendo estas preguntas y trataremos de dar respuesta en algunos momentos de este curso que se prolongará todavía por 4 o 5 semanas más. La lección anterior habíamos visto la persona de Pablo dentro de la historia de la iglesia a partir de los hechos de los apóstoles. Saulo, el perseguidor, luego su conversión en el camino de Damasco, luego su experiencia de conversión y de contemplación en el desierto, la experiencia de introducirse en la vida de la iglesia. Y vemos cómo el Espíritu Santo fue transformando a Pablo y Cristo que lo elige para que se transforme en el apóstol de los gentiles. También hicimos referencia a algunos puntos sobre el primer viaje apostólico, la primera misión de Pablo. En esta sección retomaremos los viajes de Pablo, el segundo viaje, y esto lo encontramos en el capítulo, a partir del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que decir que la segunda misión de Pablo se desarrolla entre el otoño del año 49 y la primavera del año 52. Y se caracterizó porque el cristianismo logró trascender desde la zona de Asia Menor hacia lo que es el territorio del continente europeo. Recordemos que se había suscitado una crisis en la iglesia por la influencia de los cristianos judaizantes. Esta crisis se superó con el concilio de Jerusalén del año 49. Allí participó Pablo, se dio el decreto del concilio y también el aporte que hizo el apóstol Santiago el Menor, y todas estas circunstancias legitiman el apostolado de Pablo, y esto le permite, y su participación ya y el reconocimiento como un apóstol, y le permite entonces continuar las visitas a las comunidades, no solamente que él había fundado, sino las comunidades que ya habían surgido. Este proyecto se transformó en el segundo viaje misionario de Pablo, durante el cual el evangelio entró en las relaciones cotidianas y en la cultura del mundo grecorromano. Por supuesto, levantando muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas, interrogantes y oposiciones, pero también tenemos que decir que suscitó mucha alegría y esperanza en medio de tantos hombres que habían recibido ya un primer anuncio del evangelio y otros que se estaban agregando como nuevos discípulos o como nuevos hijos de la iglesia, de Dios y de la iglesia a través del bautismo. Tenemos que recordar que de la experiencia precedente, Pablo se niega a tomar o a llevar consigo más
a Marcos en su viaje. Marcos se unirá entonces a Bernabé y se irá hacia la isla de Chipre, y realizarán allí su tarea evangelizadora. Y desde este punto en adelante, la figura de Bernabé y Marcos desaparecen para siempre de la escena de los Hechos de los Apóstoles. Esto lo podemos ver en el capítulo 15 de los Hechos, versículos 36 al 39. Tenemos que decir que la elección de los compañeros de viaje determina la formación de dos grupos y por lo tanto el surgimiento de dos programas diferentes de evangelización. Y esto es normal. Basta ver un poco la experiencia que tenemos en nuestra iglesia, en las parroquias. La única raíz de la evangelización es, por supuesto, el anuncio de Cristo muerto y resucitado y el anuncio del Evangelio. Pero el Espíritu Santo también va suscitando distintos grupos, distintas personas, distintos movimientos, o son carismas, a través de los cuales ese Evangelio se va difundiendo de una manera u de otra. Siempre son medios para que los hombres alcancemos y recibamos la salvación que Cristo nos ha obtenido a través de su misterio pascual y a través evidentemente de su encarnación. Esto, recordemos que ya se había suscitado un problema de división y que Pablo retomará en una de sus cartas, me parece que es a la de los Corintios, en la que uno decía yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y dice no, todos somos de Cristo, todos somos de Cristo. Y es la discusión típica que puede surgir en cualquiera de nuestras comunidades, ¿no? Ustedes que me escuchan y que están siguiendo este curso, ¿no? Que pertenece a algún movimiento. El movimiento es un medio, el movimiento, el grupo de apostolado es una ocasión, pero todos somos de Cristo y todos venimos del único evangelio que la iglesia ha recibido y que transmite a todas las generaciones. Es lícito el trabajo misionero que realizaron Bernabé y Marcos, aunque hayan surgido quizás algunas discrepancias por el tipo de personalidad, por opiniones, pero Bernabé y Marcos realizaron un trabajo importante de evangelización en Chipre. Y este trabajo no le quita crédito al trabajo evangelizador que realizaron Pablo y Silas, y que luego se le agregarán otros dos personajes que ya veremos. Y al igual que esto, el trabajo de Pablo y Silas no le quita mérito ni crédito a la obra evangelizadora que realizaron Bernabé junto a Marcos en la isla de Chipre y también en otros territorios que seguramente visitaron, pero que desconocemos porque los Hechos de los Apóstoles no nos lo narran. Pablo entonces toma como compañero de viaje a Silas y se mueve desde la ciudad de Antioquía hacia el norte. Recordamos que Antioquía se había transformado como en un centro desde el cual se extendía toda la evangelización. Los hechos de Pablo tendrán como punto de origen, los viajes de Pablo tendrán como punto de origen la ciudad de Antioquía de Siria. Recordemos que es distinta de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Es importante a este punto quizás tomar un mapa y recordar, ¿no? Recordar dónde estaban ubicadas ambas ciudades y ver cómo va a tener como punto de origen Antioquía de Siria y también como punto de arriba. Y habíamos dicho en las clases, en la lección pasada, que Pablo aprovechaba también estos viajes para pasar por la iglesia madre, la iglesia en Jerusalén. Y entonces Silas y Pablo se comienzan a dirigir hacia el norte y aprovechan también este viaje por tierra para visitar las iglesias de Siria y de Cilicia. Una vez que llegaron a Listra, se les agrega un nuevo discípulo, Timoteo, el cual permanecerá siempre fiel acompañante de Pablo. Durante el viaje, el apóstol se dedica principalmente a la organización de las iglesias particulares, confirmando en la fe a los hermanos y además ordenando la aplicación de aquel decreto que había surgido del Concilio de Jerusalén del año 49. Además, funda nuevas comunidades eclesiales en la región de Frigia y de Galacia. Esto lo encontramos en el capítulo 16 de los Hechos. Bajo el impulso de su predicación, el número de los cristianos creció, aumentó. Su plan inicialmente era el de extender la evangelización por toda la zona del Asia Menor, pero el Espíritu Santo que guía a la iglesia y guía la misión de Pablo, interviene misteriosamente y lo mueve en otra dirección distinta a aquello que él tenía planificado. Y lo lleva hasta el corazón de Grecia, el país más culto de todo el imperio y que se encontraba estrechamente ligado a la ciudad de Roma y a todo el occidente.
Esta descripción está en el capítulo 16, versículo 6 en adelante de los Hechos de los Apóstoles. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito en esta perspectiva. La expansión del Evangelio está guiada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que guía la misión, es el Espíritu Santo que guía la iglesia, es el Espíritu Santo que guía la evangelización llevada adelante por los apóstoles, especialmente por Pedro y por Pablo. Vale la pena recordar entonces aquella visión que Pablo tuvo, ¿no? Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que delante de él estaba un hombre que pertenecía a Macedonia y le suplicaba: pasa por Macedonia y ayúdanos, ¿no? Así él entiende que el Espíritu Santo lo está moviendo hacia la zona de la península griega. Una palabrita sobre el arribo a la ciudad de Filipos. Una vez que llegaron al puerto de Troade, el apóstol se embarcó hacia Europa, llegando finalmente a la ciudad de Filipos, ciudad que gozaba de los derechos de ser una colonia romana y era el punto final, el punto de arribo de una de las vías que formaban todo y que intercomunicaban todo el territorio del imperio. Era una vía que salía desde la ciudad de Roma, de allí el famoso dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, porque Roma era el punto de arribo o el punto de salida del que todas las vías imperiales recorrían y unían por tierra y por mar todo el territorio del imperio romano. Filipos era una ciudad en la que culminaba una de esas importantes vías romanas. Desde este momento se agrega al grupo Lucas. Lucas se agregará y entonces Pablo estará acompañado por Silas, por Timoteo y por Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles y el autor también del tercer evangelio, y es en este momento donde se pasa a describir en los Hechos de los Apóstoles toda la acción en la primera persona del plural, ¿no? Para los que han estudiado un poco más los Hechos de los Apóstoles, literatura bíblica neotestamentaria, el famoso nosotros de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que decir que, como en el primer viaje, Pablo se ve obligado también a peregrinar de una ciudad a otra para huir o para librarse de las persecuciones que surgían en torno a su persona, ¿no? Una vez que partieron de la ciudad de Filipos, que era como la puerta que abría que se abría y que permitía el paso no solamente del comercio y de las legiones militares que unificaban todo el imperio, sino también el paso del evangelio, Filipos era esa puerta que comunica el Asia Menor con el continente europeo. Una vez que partieron desde la ciudad de Filipos, Pablo y Silas llegan al gran centro comercial de Tesalónica. La predicación cristiana convierte a algunos judíos, mientras que tiene una gran influencia en medio de los prosélitos y de los gentiles. Y tenemos que decir también que no pocas mujeres de las clases más altas se hacen cristianas. Los celos de los grupos judíos hacen que se susciten persecuciones en contra de estos, el apóstol Pablo y de quienes le acompañaban en la tarea evangelizadora, y que tenga que ir pasando por distintas ciudades como Berea y otras, y hace que nuestros apóstoles misioneros, lleguen hasta Atenas como la ciudad griega en la que Pablo tendrá un episodio muy importante, ¿no? Quisiera dar alguna palabrita sobre la presencia de Pablo en Atenas y el discurso de Pablo en el Areópago ateniense. Lucas reconstruye con una habilidad un episodio que es el cuadro del encuentro del Evangelio con una cultura que se encontraba formando parte también de esa época. Los interlocutores atenienses son personas que pertenecían a distintas escuelas filosóficas, estoicos, epicúreos, entre otros, representantes de las grandes corrientes filosóficas religiosas del helenismo. Yo creo que a este punto habrán personas que quizás tendrán que detenerse un momento en el curso para revisar qué era una escuela filosófica de pensamiento, y especialmente las que hemos nombrado, ¿no?
los estoicos y los seguidores de Epicuro. Pablo muestra en su discurso que conoce las ideas de estas escuelas de pensamientos y se da cuenta de que puede tomar puntos de estas líneas de pensamientos para darles a predicar o para darles a conocer el Evangelio, ¿no? Y es cuando Pablo entonces elige la ciudad de Atenas para anunciar aquel famoso discurso que se da en el ágora, es decir, en la plaza de allí del foro ateniense, ¿no? Del Areópago. Y vemos cómo entonces se cambia ya el ambiente o las circunstancias del primer anuncio. Por lo general, el lugar del primer anuncio era las sinagogas, pero luego ya se toma el Areópago como el lugar en el que se presenta a Cristo, ¿no? Y recordemos que en el Areópago, esto lo encontramos en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, Pablo irá contemplando la majestuosidad no solamente de la arquitectura y de los templos, sino también de las esculturas y los altares de la época clásica, y ve que había uno dedicado al Dios desconocido, y utiliza también este punto de partida para iniciar su discurso, ¿no? Atenienses, yo les vengo a comunicar al Dios que ustedes veneran, Dios que ustedes adoran, al Dios que ustedes adoran y que le tienen dedicado un altar y que es el Dios desconocido, ¿no? Y comienza a hacer una evangelización que tiene como punto de partida la capacidad que tiene el hombre desde su razón de entender a Dios como primer principio, ¿no? Y evidentemente quienes estaban allí en el Areópago logran seguir este importante discurso de Pablo, ¿no? El Dios principio de todas las cosas, el que creó el cielo y la tierra, y lo siguen y lo entienden. Pero luego cuando comienza a predicarles de que ese Dios desconocido es Cristo Jesús, que se encarnó y que se une a toda la tradición de la historia de la salvación que Dios revela a través de la historia del pueblo de Israel, y les habla de resurrección, le dice, aquí ya no te escuchamos más, Pablo, y ya no te entendemos, ¿no? Entonces, evidentemente, se ve la insuficiencia de entender el evento cristiano exclusivamente desde la capacidad que tiene el hombre de encontrar a través de la razón, de su recta razón, la verdad, y la necesidad de entender el camino y la revelación que Dios hace a través de la economía y la pedagogía de la salvación, y que tiene el elemento de la fe y la elección de un pueblo con el que establece la alianza, un pueblo de la fe, para entender esa dinámica de promesa-cumplimiento que nos muestra el Antiguo y el Nuevo Testamento y el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. Y finalmente el apóstol Pablo va a Corinto y llega a esta metrópoli comercial cosmopolita, ¿no? Y para él, Corinto será una ciudad a la que quiere muchísimo, pero será también para él un dolor de cabeza, ¿no? Será también una ciudad por la que derramará muchas lágrimas, a la que ha dedicado tanto, pero será también una iglesia difícil, porque tiene muchos, y lo vemos en las cartas a los Corintios, ¿no? Tiene muchos puntos importantes, pero también muchas situaciones muy difíciles, como el caso del incestuoso, el caso de la división que surgió, la necesidad por la que tiene que proclamar el himno a la caridad, aquellos que se levantaron en contra de Pablo, y es una ciudad también cosmopolita, ¿no? Donde confluyen distintas visiones religiosas, distintas visiones del mundo, y evidentemente aquí también el gnosticismo tendrá su buena tajada, que se mostrará como adverso al evangelio que Pablo les había comunicado y la vida cristiana que les había dado a través del bautismo, ¿no? Las cartas a los Corintios son dignas de estudiar, y Monseñor me parece que ya realizó un curso sobre San Pablo y habrá dedicado amplio tiempo a presentar no solamente las cartas a los Corintios, que son 4, de las cuales solamente tenemos 2, y de las otras 2 que no nos ha llegado el texto, sí tenemos referencia. Una es la que escribió en medio de muchas lágrimas, y otra que es una carta que se perdió, pero sabemos que son 4, ¿no? Y además de esto, Pablo sufrirá
y muchos miembros de la iglesia en Corinto harán sufrir a este evangelizador que les ha dedicado muchísimo de su vida y muchísimo de su misión, pero que Corinto será siempre una ciudad dura, ¿no? Y no solamente lo veremos nosotros por la experiencia con Pablo, sino que bastará luego ver la experiencia de los primeros padres de la iglesia, como el Papa, y ya me salgo un poquito y me adelanto un poquito, el Papa Clemente Romano tendrá que escribir una carta a los corintios para solucionar un problema que se había suscitado muchos años después del evento en que San Pablo los visitó y les escribía, para solucionar un problema suscitado entre los presbíteros que tenían una cierta edad y los presbíteros más jóvenes. Nos detenemos aquí un momento y continuaremos en breves minutos con la tercera sección de esta octava lección del curso de Historia de la Iglesia Antigua. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia sobre el curso Historia de la Iglesia, escríbenos al correo electrónico historiadeliglesia curso1@gmail.com. Regresamos a esta tercera sección de la octava lección del curso de Historia de la Iglesia. Padre Giancarlo, yo creo que por la respuesta tendremos que tomar parte de la lección del día de mañana para finalizar sobre algunos aspectos de San Pablo, porque no quiero dejar, digamos, no vamos a agotar todo el aspecto histórico de San Pablo, pero sí hay otras cositas que me gustaría retomar en la lección de mañana y que diremos sobre también el monumento de memoria apostólica que se encuentra en la Basílica. El 2009 el Papa Benedicto, con el anuncio del año paulino, se hicieron unos trabajos importantes de arqueología en la Basílica de Vía Ostiense, que viene a confirmar el lugar de la sepultura del apóstol Pablo, así como se hizo un trabajo muy importante durante los años 40-50 y que ya lo vimos sobre el lugar de la sepultura del apóstol Pedro. Voy a detenerme ahora en algunos aspectos de la tercera misión del apóstol Pablo en el capítulos 18 al 21 de los Hechos de los Apóstoles, y algunas palabritas sobre el periodo de cautiverio. La tercera misión se desarrolla entre los años 53 al 58. El autor de los Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, ha preparado de esta manera el tercer viaje del apóstol, el tercer viaje misionero. Éfeso será el centro del próximo ciclo, que se extiende desde la primavera del año 53 hasta el año 58. Y los esposos Aquila y Priscila permanecen en la ciudad y se transformará en el núcleo de la futura comunidad cristiana en Éfeso. Recordemos que se nos nombra a estos esposos, ¿no? Aquila y Priscila como aquellos que recibían a los misioneros y que desde allí, desde esta primera domus ecclesia, es decir, de esta primera iglesia doméstica, se transformará en la iglesia fundada en Éfeso. El mundo helénico entraba en la iglesia y necesitaba evangelizarlo y necesitaba ser evangelizado profundamente. Pablo se mete en camino, se coloca en viaje hacia las regiones de Galacia y de la Frigia, con un programa de trabajo y un método que cuidará muchísimo. Es entonces cuando en Éfeso, la ciudad más rica de Asia, centro también de intercambio comercial, donde afluían, también como en Corinto, distintas corrientes culturales y religiosas del mundo greco-romano, esta ciudad de Éfeso irá a recibir también la influencia de la evangelización, la influencia del cristianismo. El apóstol permanece allí en la ciudad de Éfeso por más de 2 años y desde allí escribirá cartas a los corintios, a los filipenses y a los gálatas. Más tarde
desde su vida o desde su cautiverio, cuando fue hecho preso, enviará una hermosa carta a esta iglesia de Éfeso, ¿no? A veces pensamos que la presencia del apóstol implica de una vez el surgimiento de la carta a los Efesios, y no, será Pablo primero el fundador de la iglesia en Éfeso, y luego cuando lo van llevando prisionero, hacia Roma, dirigirá entonces una carta a esa iglesia que la había fundado. Por 3 meses predica en la sinagoga y después en la escuela de un cierto tirano, ¿no? Esto lo encontramos en el capítulo 19 de los Hechos. En un local que era propio de los cristianos. Al inicio, tendría una docena más o menos de discípulos que no conocen todavía el don del Espíritu Santo y que luego formarán una gran comunidad a la que se fueron agregando más y más bautizados, y por lo tanto se aumenta el número de discípulos de Cristo. En el mismo periodo vienen fundadas las iglesias cercanas de Colosas, de la Odisea y de Jereápolis. Pablo encargará a Tito la ejecución de las órdenes que él les da, ¿no? Y envía a Timoteo hacia Macedonia, donde concibe o donde tiene la idea de ir a Roma tiempo después. La difusión de la nueva fe, de la fe cristiana, fue tan grande que los fabricantes de ídolos temieron el final del paganismo en Éfeso, el cual se encontraba dominado por el culto, o el gran culto, a Artemisa. Tenía un gran templo, y allí los efesios rendían culto, ¿no? Y los fabricantes de ídolos, temieron, no porque dejaran de adorar a Artemisa, sino porque se les acabaría también la fuente de su ganancia, ¿no? Ellos construían estos pequeños ídolos de oro, de plata, y los vendían. Entonces, fue tal el número de convertidos que disminuyó de manera impresionante aquellos adeptos al culto muy propio de los efesios, que durante tantos años habían adorado a esta divinidad, a esta diosa Artemisa, que la cultura romana reconocía o llamaba con el nombre de Diana. Después de huir a Macedonia, Pablo regresa a la ciudad de Corinto, donde pasa el invierno y escribe allí la carta a los romanos. Esto lo vemos en la primera Corintios capítulo 16 y en la segunda Corintios capítulo 2. Decide entonces regresar a Jerusalén, pero sabiendo de los planes que los judíos tenían en contra de él, decide de no tomar la vía marítima para regresar a Jerusalén, sino que inicia un camino a pie que va desde la ciudad de Filipos, pasa luego a Troade y llega hasta la ciudad de Mileto. Aquí convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso para instruirlos, y con ellos tiene el célebre discurso testamento con un emocionante y conmoviente discurso también palabras de adiós, ¿no? De separación. Vale la pena aquí leer el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 38. Y entonces se embarca y llega hasta las costas de Fenicia. Tiro y Cesarea son sus siguientes etapas. Con respecto al periodo de cautiverio, tenemos que decir que de algunas advertencias, de algunas voces y presentimientos recibidos, le indicaban a Pablo de no ir hasta Jerusalén, porque los judíos estaban planificando matarlo. Pero él no se echa para atrás y continúa con el propósito de visitar la ciudad santa. En esta ciudad de Jerusalén, en la iglesia madre de Jerusalén, es recibido fraternalmente, pero tenemos que también decir que los judíos cristianos manifiestan también una cierta inquietud y buscan de contraponer todas aquellas conquistas que había hecho entre los paganos para el cristianismo
con el suceso que había tenido el evangelio entre sus connacionales judíos, ¿no? O sea, vemos allí todavía como una cierta resistencia de que el cristianismo tenga esa visión universal y que sea predicado entre los gentiles, y esto se lo tratan en cierto sentido de recriminar, ¿no? Lo recibieron fraternalmente, pero como que le hacen referencia de el suceso cristiano también en medio de los judíos, ¿no? Vemos que no se había sanado todavía toda la cuestión de los cristianos judaizantes. Tenemos que decir que más fuerte fue el espíritu hostil por parte de los judíos no cristianos provenientes de Asia. Estos acusaron a Pablo de haber profanado el de haber profanado el templo de Jerusalén, por haber introducido a los paganos a este lugar tan importante y tan santo para el pueblo judío y también para los primeros cristianos, ya que estaba toda esta dinámica de continuidad y descontinuidad, ¿no? Tenemos que decir que Pablo fue conducido delante del tribuno Claudio Licia, y por las acusaciones Pablo estuvo en la posibilidad de sufrir el flagelo, ¿no? La flagelación, como pena y como castigo, pero él hace apelo hacia su ciudadanía romana, por lo cual se ve librado de sufrir este castigo de la flagelación. Luego es llevado hasta Cesarea Marítima para ser librado del odio que los judíos tenían en contra del gran apóstol de los gentiles, ¿no? Tenemos que recordar que seguirá todo este camino de Pablo en el cautiverio, y a este punto Pablo también hará apelo al César, lo cual era un derecho también como última instancia, también de alcanzar la verdad que el derecho romano tenía, ¿no? Y el César era un derecho de apelo que tenían los ciudadanos romanos. Esto permitirá que Pablo pueda concretar su sueño de ir a la ciudad de Roma y allí continuar su evangelización. Bien, con estas circunstancias del tercer viaje misionero de Pablo y su presencia en Jerusalén, y luego su apelo al derecho que le daba la ciudadanía romana, se irá librando primero del odio de los judíos, y luego también permitirá de que el apelo al César logre concretizar su deseo de ir hasta la capital, hasta Roma, para allí predicar el evangelio. Muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido en esta octava lección del curso de Historia de la Iglesia, y recordar nuestra página web www.diocesisdesancristobal.online y a través del canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal.be. Agradecer también a Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, por transmitir en el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche en la segunda edición este curso de Historia de la Iglesia Antigua, y agradecer a las personas que nos han inscrito, también quienes quieran seguir enviando sus correos, sus preguntas, sus inquietudes, que responderemos en su debido momento a través del email historia de la iglesia curso 1@gmail.com. Muchas gracias a todos y que el Señor les bendiga. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristobal.online para acceder a todos los recursos.